Gracias. Dios bendiga entonces a ustedes, queridos discípulos. Iniciemos emitiendo la bendición, la invocación del Espíritu Santo. Quien pueda, por favor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. El Hijo de Dios que se encarnó de la Virgen María en Israel, pueblo con el cual hizo pacto, Dios manifestado en ellos, nos ha dejado sus enseñanzas en la Sagrada Biblia, que ya existía en su tiempo la mitad, que más o menos la miramos ahí en ese gráfico, un rollo, eran los libros de ese tiempo. El valor del escrito es tremendo, es enorme. Bien, entonces vamos a considerar qué nos enseña Jesús, nuestro maestro, nuestro rabí, en en esta oportunidad de la de la sexta semana del tiempo de Pascua. Aclaro un poco que yo tengo una señal inestable de internet, después de que se vaya la voz, pero ustedes si tienen facilidad, entonces van pasando la diapositiva, la van leyendo y entonces, mientras esté retrasado, se integra. Yo estoy oyéndolo perfecto, padre, tranquilo. Me alegro. Hay cuatro versiones de Biblia que recomendamos. Nosotros usamos particularmente la segunda, de izquierda a derecha, Biblia Didache, porque relaciona Biblia y catecismo. Une catecismo con el texto bíblico en cuestión. Muy recomendable también la tercera. Hay una cuarta que es la iglesia en América del episcopado, pero eso todavía falta que le integremos el gráfico siguiente. Entonces, es importante saber que la Biblia tiene asiento raíz en la Biblia hebrea, que es ¿cuál? La Biblia, el Antiguo Testamento. Los judíos, sus escrituras sagradas son profetas, Pentateuco y escritos, pero no estuvieron abiertos a la revelación dada en Cristo Jesús. Maestro, de hecho los judíos lo llamaban maestro. Su palabra era poderosa. Nadie ha hablado como él, dicen allá en San Juan. Siguiente. El catecismo pues tiene cuatro ejes importantísimos para la fe, porque la Biblia es un libro que sirve de nuestra fe católica. Tiene cuatro sentidos para interpretarla. Literal, lo que significan las palabras. Alegórico, lo que hay que creer, es decir, remite de una figura a otra. Moral, lo que hay que hacer. Anagogico, hacia lo que hay que tender. Repetimos eso porque es muy valioso tener entendido estos cuatro sentidos de interpretación. Hermenéutico significa
interpretativo. Siguiente. Ya lo dijimos, claro, el que compone la Biblia hebrea. Ahí están los términos en hebreo. Torah, Nebim, Neviim y Ketuvim. Intitulamos este tema de esta ocasión, queridos discípulos. Ustedes son discípulos como yo del Señor Jesús. A eso me refiero, ¿no? Jesús es palabra del Padre, verbo del Padre. Pongamos atención entonces, ¿qué nos dice los textos escogidos? No necesariamente son los que tiene el domingo sexto de Pascua, no. A veces es un solo texto. La Sagrada Biblia habla de Jesús, Rey, Rey de dolor, Isaías 53, Salmo 21, Rey glorioso, como lo vemos en el Apocalipsis. También como lo vemos entrando triunfante a Jerusalén por Betfagé, el domingo de Ramos. En Jesús se funden dos dinastías reales, dos realezas. La sufriente redentora, que repara por nuestros pecados, y la gloriosa, porque nos devolvió el acceso al Padre, nos retornó al paraíso del cual fuimos expulsados por el pecado de Adán y Eva. Dios tiene un plan redentor. Tuvo un plan inicial que es el creador, plan creador, frustrado por la serpiente o Satanás, rescatado, devuelto por el sacrificio de Jesús en la cruz, en cooperación con su Santísima Madre. Del árbol que fue pecado, del mismo depende el fruto divino que nos devolvió la paz y la felicidad y la vida eterna perdida por el pecado de nuestros primeros padres. Repito que eso no es un cuentico, algunos biblistas dicen eso, con toda la frescura, que es una leyenda, o en plan esa palabra mito. En esto sí hay que emplear el sentido literal, porque si no, ¿de qué nos salva Jesús, el Hijo de Dios? ¿De qué nos salva? Aquí ha venido a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo así que el pecado? ¿Por qué no nos deja con el pecado? Porque el pecado nos priva de la relación, de la felicidad con Dios. Ese es el plan divino de redención. Creo que se demora en llegar el sonido. Este esquema eh, les aliento a entenderlo. Más o menos traduce, mucho puede suceder en 7 días. Significa el itinerario pascual de la Semana Santa de Jesús. Entró triunfante en Jerusalén, está el ramo. Si puedes poner el cursor sobre cada dibujo, estimada escriba, muy bien. Luego, el jueves por la noche fue capturado y torturado. Tenemos entonces la corona de espinas, faltarían los clavos, el látigo, eh, y clavado en la cruz del viernes. Next, el siguiente es clavado en la cruz. Y por último, resucita al tercer día. Si ustedes quieren dar una catequesis, me parece a mí, para los niños, eso mira que resulta útil también para nosotros adultos, que tenemos un niño dentro. Siguiente. En cambio, integra
este dibujo, mire, utilizo dibujos porque muchos de ustedes no es que les guste mucho la lectura. Y podría apostar que no leen los números de catecismo que por aquí exponemos. Pero este gráfico, y ojalá uno hiciera un cartel grande, porque este sí resume mucho más que el anterior. Mire, tenemos primero a la izquierda superior los ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en humilde borrico. Luego, el jueves santo tenemos a la derecha, no, arriba a la derecha, eso es la cena pascual. Tomó el pan, tomó el vino, digo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Lo que dijo ahí, lo hizo el viernes siguiente, al día siguiente. Ajá, abajo a la izquierda inferior. Sufrió tortura y crucifixión. Primero fue torturado y con esa tortura clavado en la cruz. Por último, resucitó. El gran derrotado en la cruz resucitó y vive por los siglos. Es el alfa y el omega. Y quien lo descubre se, se inscribe en los mandamientos de Dios, que se resumen en dos, los 10 mandamientos. Pero a muchos les conviene desmenuzar si esos 10 mandamientos. Entonces, ya en esta vida en que se sufre y se muere, ya experimentamos un anticipo del cielo, de la condición gloriosa del resucitado. Así que esta diapositiva se la recomiendo mucho porque más resumido no se puede, pues, más compacto, para entender el plan de Dios, creador, redentor y santificador. Porque el Padre crea con el Hijo y el Espíritu. El Hijo redime con el Padre y el Espíritu Santo. Y el Espíritu santifica, procedente del Padre y del Hijo, con su acción santificadora. El itinerario, la travesía, la caminata por este mundo del creyente, del miembro de la iglesia que es cada bautizado. Tomamos entonces 4 textos para esta ocasión. Hechos que están en el Nuevo Testamento, Salmo que están en el Antiguo Testamento, Apocalipsis, sin la tilde, que está en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Es mejor acostumbrarse a llamarlo Nuevo Pacto, Nueva Alianza. Y Juan 14, siguiente. Veamos entonces qué nos dice Hechos 15. Es el discurso de Pedro a los jefes y a los que en Jerusalén escuchaban el discurso de los apóstoles. Que Dios purificó los corazones y que ahora no lo deben tentar. No escuchar el enviado del Padre es Jesús, ni a sus enviados los apóstoles. Esto es tentar a Dios. No debemos tener una actitud orgullosa de demostraciones como hizo Tomás. Muéstrame resucitado con heridas y voy a creer en él. No. La fe es clave en la lectura, interpretación de la Biblia y de lo que Dios nos dice, la fe. La fe hay que pedir a Dios. La fe no es un resultado de un diplomado, un curso o una gran cabeza que se clave a estudiar. No. Adiós a las filtraciones. Este En recubrimiento humildad hay que garantiza pedirle la al Señor protección de tu fe, techo y paredes por hasta esperanza y caridad. Lo hemos repetido en muchos números anteriores. Sí. Entonces, sigue el mismo texto diciendo, aquí se habla una cosa importante para los judíos de la primera alianza, el yugo de la circuncisión.
aquí está la constancia de que eso era difícil integrarlo en la vida. Por eso la escritura también menciona la circuncisión del corazón, porque la circuncisión es una especie de tatuaje o cirugía hecha en la piel, más exactamente la zona genital. Aquí dice que eso es una carga que no se pudo sobrellevar. Entonces, ¿qué veo yo? Aunque yo no veo el texto de circuncisión del corazón, puede que sea Mateo 23, puede ser. Bueno, pero no tengo precisión, a menos que alguien avesado nos coloque ahí en el chat en dónde está. Está en ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, Antigua y Nueva Alianza, está la circuncisión del corazón, porque el corazón es el alma del ser humano, te digo de Dios. El corazón, incluso es el centro de la Eucaristía, el corazón. Es la expresión del amor de Dios a Margarita María Lacoque, la devoción del Sagrado Corazón. Santa María Alacoque. Creo que me perdí la señal. Padre, ¿se le está escuchando bien? Pero ¿por qué será que no corre la diapositiva? Bueno, esperemos a ver. Ya. Discurso, el primero fue de Pedro y ahora viene el discurso de Santiago, que toca un escrito del Antiguo Testamento. A ver, 16, 17. Parece ser de Amós. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, reconstruiré sus ruinas, la volveré a levantar para regresar los hombres. Mire, habla de manera cifrada de lo que va a ser a través de Jesús. Lo que pasa es que una profecía no va a dar los detalles, no, porque también las profecías están sujetas a variaciones. Si la gente hace caso de la advertencia que hace la profecía. Las profecías no es para uno quedarse tranquilo enterándose del futuro, no, es para evitar llegar a un escenario futuro dañino, contrario al amor de Dios. Cerrar, por favor, ese micrófono. Veamos entonces la siguiente diapositiva. Y estas son las conclusiones del primer concilio de Jerusalén, respecto de los que entraban a conformar parte del nuevo pueblo de Israel, es decir, los apóstoles y el difunto de Jesús que dice que resucitó. Eso lo aseguran ellos. Ellos dan sus ojos y todo por lo que dicen y están dispuestos a morir. Nos hemos enterado. Muy bien. Los sacerdotes también de del pueblo judío se convirtieron varios. Siguiente. Es algo digno de destacar porque como los jefes de Israel fueron los que confabularon, conspiraron contra el Mesías y no lo creyeron Mesías, no lo vieron como mártir que cumplía el plan de Dios. Creyeron en él, pero de manera imperfecta. Esto es importante destacarlo. No se crea que porque uno cree en Dios o hace un buen retiro ya, no. Siempre hay que mirar con duda, con escepticismo, nuestros impulsos de conversión.
Qué bonito que tiene esa precisión, de manera imperfecta. Uno puede prometerle cosas a Dios de manera imperfecta. Muy bien, repite la misma idea, pero entonces destacamos eso, que los sacerdotes de Israel se fueron convirtiendo varios al nuevo grupo o partido. Y mire, destaquemos ese punto de los partidarios celosos de la ley. ¿Se acuerdan de Pablo? Celoso de la ley, perseguía, encarcelaba cristianos. Los cristianos sufrieron mucho martirio, mucha persecución en el comienzo. Hoy precisamente el Evangelio habla de eso. Si a mí me persiguieron, a ustedes van a perseguir. No puede ser el siervo superior a su maestro. Y estamos hablando de Jesús está reverenciando el sufrimiento. Ahí está la perfección. ¿Y quién no dice, quién va a negar que el sufrimiento templa el carácter? Dice el número 595 del catecismo. El número 877 habla también de los jefes del nuevo Israel, que son la iglesia, el papa, los obispos, los sacerdotes y diáconos. Número 877. eh, es- También lo llaman colegio episcopal. Episcopo es sinónimo de obispo. El episcopado. Episcopado significa que mira alrededor. Es el pastor que mira dónde viene el lobo a devorar las ovejas. Los presbíteros es un término griego que se aplica a los sacerdotes, que al comienzo eran ancianos, pero ancianos sabios, y se miraban con respeto, mucho respeto, tenía mucha autoridad. Ese término actualmente lo tenemos los sacerdotes, queriendo decir más que todo es que somos ministros, autoridad espiritual, paters espirituales. Y estamos sujetos al mandato del obispo, la autoridad del obispo. Dice el número 877. El gran regalo de la fe. Yo creo en Jesucristo para ir a la patria eterna. Decir que yo creo, como lo decimos en el bautismo, habla de adhesión. Es estamparse, adherirse a Dios. Porque las cosas del mundo, el del demonio y la carne nos despegan de Dios. Si nosotros lo permitimos, ¿no? Nuestra fe está resumida en el credo. Observen ahora la acción del Espíritu Santo. A ustedes que les gustan tanto los gráficos, este de la izquierda sí recoge mucho. Por eso, por favor, pongan la atención. Hay que invocar al Espíritu Santo para que nos santifique. El Espíritu Santo es enviado por el Hijo. Miren arriba de la cola de la paloma que simboliza el Espíritu Santo. Bien pueda con el cursor. Muy bien. Está Jesús. Él envía el Espíritu. Lo prometió. Abajo los apóstoles lo reciben. Lamentamos que el autor de esto no haya incluido ahí a la Virgen María. Puede ser que tenga ahí, mira, hay personas que suben contenido a la red. Muchas de ellas son de corte evangélico. Entonces, como no aprecian a nuestra Madre del Cielo,
Pero María es la esposa del Espíritu Santo, la hija del Padre más perfecta y la madre del Hijo. Qué belleza de unidad hay entre. Vamos a buscar un gráfico que nos resuma eso. Está incluida María. Pero aquí, para el dato de los Hechos de los Apóstoles, ese gráfico sí que simboliza muy bien el misterio de la santificación por el Espíritu Santo. ¿Qué hay que pedirlo? Siempre, cada día. Muy bien. ¿Qué dice el 1987? Algo hermoso. Uno tiene que entender que si es de Cristo, debe morir al pecado. La muerte de Cristo significa morir al pecado. Estoy resumiendo. Y la resurrección de Cristo es vivir la vida nuevamente, es decir, practicar las virtudes en medio de la debilidad de la carne, de la mortalidad, de la pasividad del cuerpo. Ah, mira, abajo está, su muerte fue morir al pecado de una vez para siempre. Mas su vida es un vivir para Dios, es decir, la resurrección. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Una gran guerrera espiritual es Juana de Arco. Ella aquí nos enseña lo que dice Efesios 6. Esto está citado en el número 2005 del Catecismo. El casco de la salvación, la coraza de la justicia, cinturón de la verdad, escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Esta gran chica es un enorme, gran modelo. Veamos lo que nos dice cuando le preguntaron que si ella, que si ella estaba en gracia de Dios. La gracia de Dios eh, es la fuerza, el poder de Dios que obra en la debilidad humana para combatir el pecado, resistir al pecado. Next. Estamos en el 2005 del catecismo. Le preguntaron a ella, porque la acusaron de bruja, que si sabía si estaba en gracia de Dios. Y ella respondió, lo que ustedes pueden apreciar ahí en amarillo. Qué humildad, mira esa belleza de frase. Si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella. Si lo estoy, y qué bueno de tener esa actitud, que Dios me quiera conservar en ella, en la gracia de Dios. La gracia de Dios se obtiene viviendo los mandamientos del amor y con la confesión. El que toma a Jesús nuestros pecados nos absuelve y nos invita a marchar en amor, en cumplimiento de sus mandamientos. Esta frase, qué bueno memorizarla y repetirla. Eso sí es una indicación pastoral valiosa. Siguiente. Se descompone la materia y aparece el Salmo 96. En algunas versiones el 95. Es un salmo de alabanza. El tiempo pascual es un salmo de alabanza. Hay que alegrarse en el Señor. El canto que vamos a poner más adelante está relacionado con este salmo. Cantar a Dios. Quien canta su mal espanta. Quien canta ora dos veces. Quien canta aleja el espíritu del mal. El espíritu del mal no le gusta alabar, ensalzar a Dios. Lo odia. Y los ídolos paganos sí conviene identificarlos y expulsarlos, como hizo Jesús con los vendedores del templo, idolatrizando el dinero.
Fíjense en esa invitación del Salmo, postrarse ante Yahvé en el atrio sagrado. Esto invita que la comunión sagrada debe hacerse lo más posible, si no tiene un problema de rodillas, postra sobre las rodillas. Y hemos recomendarlo comulgar en la boca. Ante su rostro tiemble toda la tierra. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Observen esa invitación de la Escritura. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Porque bajo la tierra, no, bajo el cielo, no se ha dado otro nombre para ser salvados. Jesús. Ahí en hebreo antiguo, transliteración del alfabeto latino, en hebreo. Bien, bendito sea el nombre de Jesús, como dice la oración eucarística. Bendito sea el nombre de Jesús. 21:42. Qué gran mandamiento. Respetar el nombre del Señor. No tomarlo a la ligera, ni de chiste, ni de broma. Siguiente. Hoy los judíos pronuncian el nombre de Dios de así, diciendo el que existe por sí mismo, el que es el eterno. Hashem. Esa es la pronunciación del nombre de Dios por parte de los judíos actuales. 21:43. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. Decirle nombre a alguien es revelar el ser. Cuando se expulsa un demonio en el exorcismo, el exorcista en un momento dado le pregunta el nombre. Si el demonio da el nombre, es como si le diera poder al sacerdote. Pero recuerden lo que dijo Jesús a los apóstoles: expulsen demonios. El demonio es una realidad espiritual opuesta a él, a Dios y a sus hijos. El nombre del Señor es santo. Bueno, lo que ya hemos dicho sobre el respeto y estima del nombre de Dios. Apocalipsis 21. Tercera lectura. Siguiente. Es un cántico de esperanza del Apocalipsis. Habla de la nueva Jerusalén, la patria eterna, definitiva, que la vio Juan como una ciudad que descendía. Y es lo mismo que se dice del paraíso terrenal. Paraíso terrenal es una especie de jardín, a ver, sección del cielo en la tierra. Y ahí sucedió lo que conocemos por el Génesis. Y eso aclara la comprensión del Génesis. Nadie discute que ya la tierra existía cuando Dios bajó el paraíso del cielo a la tierra. Aquí hay una imagen que uy, es hermoso relacionarla con el Génesis. Una imagen eh, que habla de la patria celestial. Un cuadrado que tiene piedras preciosas, también con 12 puertas. En cada lado de los cuatro lados tiene tres puertas. Ya está dicho. Les recomendamos mucho las citas bíblicas laterales. Y el que hablaba con Juan
Tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puentes y su muralla. Ese número conviene que después le demos una consideración analítica reposada sobre el número 12 y el número 144. En todo caso, recoge las 12 tribus de Israel y los apóstoles evocan esas 12 tribus. Son 12 perlas, cada puerta está hecha con una sola perla. La puerta de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Es una bellísima visión. No había ningún santuario en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y Cordero es el santuario. Nada profano entrará en ella, ningún pecado, ni los que mienten ni cometen abominaciones, sino los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios nos libre de no caminar hacia allá ni estar inscritos. Ábrenos, Señor, ábrenos, cuando la puerta ya está cerrada, dice el pasaje de las vírgenes prudentes y necios. La sangre de Jesús, la propiciación, el propiciatorio es la superficie que está encima del arca y que es guardiada por dos ángeles, figuras de ángeles. Y ahí se ofrecía el sacrificio de la víctima, en este caso de un cordero. Entonces, Jesús es el nuevo cordero. Qué increíble. Él es el cordero sacrificado por nuestros pecados. Por eso los rituales católicos tienen su base en los rituales judíos. No pierdan de vista eso, estimados discípulos, alumnos bíblicos interesados en una buena Biblia y en estudiarla cada día. El 433 es lo que acabamos de explicar. Cada una vez al año el sumo sacerdote expiaba o reparaba por los pecados de Israel con el sacrificio de un cordero encima del arca. Ese era el lugar de la presencia de Dios. Veamos ahora a Juan, el Evangelio, capítulo 14, 22 al 31. ¿Qué nos dice? Hay un diálogo de Jesús con los apóstoles. Judas Tadeo le pregunta a Jesús, ¿por qué se manifiesta a ellos y no al mundo? Esa pregunta es interesante, ¿no? Se manifestó a ellos les explicó lo que la gente no entendía. Por eso es que les dio autoridad a los apóstoles. Por eso los sacerdotes y obispos tienen que estar en conexión con lo que entregó Jesús a los apóstoles. Si se sale de ahí, se está saliendo, desmarcando de la ley de Dios, de la voluntad divina. El que guarda mi palabra, es decir, el que cumple la palabra de Dios. También se acuerdan, aquí, véalo, ahí está la cita, Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo, el que abre, entraré y cenaré con él. Qué bello. Versículo 23 está en Apocalipsis 3:20. No dejemos de coger esa divina palabra. Jesús llama cada día, cada hora. De mí depende no cerrar el oído del alma, del corazón. Y mire, lo del gráfico que les dije. El, el, el Padre enviará en el nombre de Jesús el Espíritu Santo y le recordará todo lo que enseñó.
una promesa que hay que creer. Y esa es la importancia de Pentecostés. Y ponerse en la espera del Espíritu de Dios para un nuevo Pentecostés. Sí que requiere hoy la humanidad escuchar, estudiar la palabra de Jesús, amarlo y construir su reino. Que todos sean uno, como Él y el Padre y el Espíritu son uno. Él habla de su partida, de su ascensión. Y cuando el Padre lo sienta a su lado y le entrega todo, pero va a estar allá en el cielo hasta que el Padre coloque sus enemigos todos bajo sus pies. Alegraríais. Si me amares, os alegraríais. Mire que Jesús reconoce que el príncipe de este mundo, el diablo, tiene poder sobre el mundo, pero no sobre él, sobre Jesús. La, Jesús, su misión y sus enseñanzas siempre apuntan a obedecerle al Padre, obedecer al Padre, remitirse al Padre. Y así se cierra el Evangelio. Vamos a ver qué nos dicen unos cuantos números del Catecismo. 260. Dios, el misterio de la Trinidad, no quiere decir que el Hijo es inferior al Padre, no. Lo que pasa es que como humano sí es inferior, pues cualquiera lo entiende, ¿no? Pero como Dios es igual a Dios, lo cual para los judíos es un absurdo, una blasfemia espantosa, colosal. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. Los tres, uno solo, un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Es decir, que tienen funciones. El Padre que crea, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que santifica. El amor está relacionado con guardar o cumplir la palabra de Dios. Y Dios vendrá y cenará con el que cumple su palabra en su corazón. Esto sucede en el corazón de la persona. No perdamos de vista eso, por favor. 260. Qué bella oración. Se la dejamos para su uso piadoso. Es una bella oración dirigida al Espíritu Santo. Jesús resucitado, ya glorioso, atravesaba paredes, pero tiene todavía algo de la gran parte de la figura del Jesús terreno que conocieron ellos. Nos dice 6:47. El único testigo de la resurrección de Jesús fue la noche. Ni siquiera los soldados que estaban en la puerta. Ellos los deslumbró la luz del resucitado que salió de allí. Sabemos de la resurrección porque los soldados no pudieron explicar cómo pudo salir si nadie entró al sepulcro y robar el cadáver. No. Cristo resucitado no se manifiesta ni a los judíos que lo mataron, persiguieron, sino a sus discípulos. Vuelvo a repetir el cuidado que tiene Jesús de la autoridad de los apóstoles.
Número 85 de este bello gráfico, del envío del Espíritu Santo, que iluminó las conciencias de los pobres apóstoles que no entendían ni pío de lo que decía Jesús. Bueno, Jesús les hizo mucha plastilina, ¿no? Igualmente nosotros hay que pedir mucho Espíritu Santo para entender la palabra y vivir la palabra. El magisterio de la iglesia es el que explica la palabra de Dios. La explicación definitiva. Cuando nosotros hacemos estas explicaciones, estamos haciendo incursiones, abordajes aproximativos. Pero nos ceñimos a lo que tiene la iglesia establecido. Porque uno podría decir aquí un error. No, eso sería gravísimo para las cuentas de uno con Dios. Entonces, el magisterio, por eso es la importancia del Papa y los obispos en comunión y los sacerdotes con el obispo. Es importante eso. Salirse de ahí es separarse de la iglesia, es hacer sección o secta. Número 86, prosiguiente. Eh, el magisterio, es decir, las enseñanzas de los jerarcas de la iglesia, no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido. Si un ángel o alguien les habla de un evangelio distinto al que hemos predicado, sea maldito, dice San Pablo. Maldito, y traducido en griego es anatema. Por eso no hay que estar diciendo cosas distintas de lo que dice el texto y los documentos que la iglesia ha sacado de concilios y de reuniones deliberativas en que ponderan los expertos unos y otros y llegan a una conclusión. Por ejemplo, el credo. La palabra fue engendrado, no creado. Eso fue una definición de un concilio. Y ahorita estamos en un aniversario de un concilio. Next, el credo de Nicea, el concilio de Nicea, una ciudad del Mediterráneo. Creo que queda en Turquía. Los fieles deben recibir con docilidad las enseñanzas que entregan, pero ceñidos a lo que recibieron de sus antecesores. Hay muchos libros que recogen, aparte de la Biblia, las enseñanzas que se han sudado para poderlas comprender. Lo que progresa es la comprensión del dogma o la enseñanza y no es que el dogma cambie, no, es la comprensión del mismo. Siguiente. La Santísima Trinidad, 245 del Catecismo. Un bello gráfico que resume, por favor, lo siguiente. El dogma del Espíritu Santo fue proclamado en el Concilio de Constantinopla, 381 de nuestra era. El origen eterno del Espíritu Santo está en relación con el Espíritu Santo está en conexión con el Hijo. No es solamente espíritu del Padre, sino espíritu del Hijo. Esta es una imagen que habla de un concilio. Un concilio es una reunión de obispos. También lo es un sínodo, pero es para asuntos de menor volumen. ¿Qué nos dice el 247? Filioque, filioque. Esa palabrita fue la que ocasionó la división de la iglesia en el 381.
El Hijo como humano es inferior al Padre, pero como Dios es igual al Padre. ¿Quién nos dice el 248? El Espíritu procede del Padre y del Hijo. Eso es lo que significa la palabra filioque. Por esa palabrita se dividió la iglesia entre la ortodoxa y la católica. ¿Usted no cree que el credo fue fácil redactarlo? Armarlo fue muy difícil. El solo concilio de Trento duró 18 años. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se complementan. Para que cerremos. Miren, este es un principio latino que significa la ley de la oración es la ley de lo que creemos. Pero está bien resumido, más resumido allá a la izquierda. La ley de la oración, es decir, el culto, lo que celebramos es lo que creemos y lo que creemos es lo que vivimos. Hay una estrecha relación entre lo que se reza, se cree y se vive. Este término es muy poco conocido, pero les recomiendo ahondar en dicho término porque es muy citado por los expertos y lo cita el catecismo. Aquí faltó el número, creo que lo digo antes. Es el número, bueno, en su archivo les llegará completo. El gran Pablo, prácticamente este hombre escribió el Nuevo Testamento. Bueno, exceptuando los evangelios. A él se apareció Jesús diciéndole que a él lo perseguía. Cuando le preguntó Pablo que quién era él, soy Jesús a quien tú persigues. Lo que hagan a uno, siguiente, lo que hagan a uno de estos, a mí me lo hacen, dice Jesús. Esa espada también alude a la palabra. El verbo de Pablo, qué poderoso era. Fundó comunidades cristianas en el Mediterráneo con un ardor y un celo admirable, una entrega admirable. Después de que cae el caballo, pierde la vista. Tuvo que dejarse guiar. Y luego recuperó la vista con una nueva visión. El libro alude a las cartas que escribió. Fue capturado, torturado, pero no, no lo crucificaron como San Pedro, sino decapitado. Donde cayó su cabeza es famoso el sitio que llaman de los 3 golpes, porque su cabeza dio tres rebotes al caer. Así mueren los que aman a Cristo. Bueno, no todos, ¿no? Nosotros, por lo general, en un lecho asistidos, mal que bien, por una EPS. Pero que también Dios proporciona, ¿no? ¿Y qué nos dice de San Bernardino de Siena sobre el nombre de Dios? Pongamos, esto no dura sino un minuto, así que paciencia, por favor. El 20 de mayo se celebra a San Bernardino de Siena. Más volumen. Él nació en Siena, Italia, en 1380 e ingresó a la comunidad de los franciscanos en 1401. Fue el más famoso predicador de su siglo. Desde 1418 hasta su muerte, durante 26 años, recorrió pueblos, ciudades y campos predicando de una manera totalmente novedosa. Llevaba y repartía un estandarte con las letras IHS, que en español son las iniciales de Jesús Salvador de los hombres. De esta manera,
invitaba a los fieles a sentir cariño y devoción por el santo nombre de Jesús. El Papa quiso nombrarlo arzobispo, pero él no se atrevió a aceptar. Entonces lo nombraron superior de los franciscanos porque era el que más vocaciones había conseguido para esa comunidad. Cuando él entró en ella, solamente había en Italia 300 de estos religiosos, y cuando él falleció había más de 4000. Murió el 20 de mayo de 1444. Muchas gracias al Padre José de Jesús por su breve resumen de este gran santo que honró el nombre de Jesús, el segundo mandamiento. Veamos ahora un eco del Salmo 96 en una canción que también es, vamos a poner un segmento de la misma, no es más largo, pero los que quieran gozar la canción completa, ahí tienen el título de la misma. Recuerden, colaboración con los salmos, siempre alabar a Dios. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración. Este texto está redactado en un presente de indicativo, pero es bueno hacerlo en pretérito subjuntivo. Pedirle a Jesús que Él sea la única adoración, reconocerlo como poderoso, eterno, el único de nuestra vida. Por favor, alguna estudiante juiciosa nos invoca el Espíritu Santo para el segundo Pentecostés. Regálele el micrófono a la que pida por ahí que levante la mano. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto, ven en estos últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Dios les bendiga. Les recomendamos repasar el archivo que se les envía, tomar su Biblia y sus notas y fije aquello que usted considere valioso de retener para guardar la palabra de Dios, porque si no, estéril se queda este intento divino de llamarnos a la santidad. Dios los bendiga.